Bienvenidos amigos a otra edición más de su programa semanal Opiniones en la Mira. Como todas las semanas me acompaña aquí Fernando Conde para traerles a ustedes nuestras opiniones sobre las noticias y los asuntos más relevantes de esta semana. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, José Antonio. Buenas noches a todos los que nos siguen a través de Opiniones en la Mira. Mira, feliz de estar aquí contigo, de estar con todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan. Y bueno, cuando tú me digas, Bueno, Ale, esta semana ha sido particularmente dolorosa. La semana pasada no pudimos salir por diversos problemas de índoles técnicos, pero esta semana estamos de nuevo con todas las personas que nos frecuentan cada semana para escuchar nuestras opiniones y expresarlas de ellos también abajo en la sala de comentarios. Cuéntame un asunto. ¿Quieres ¿Qué opinas tú de la situación de la vacuna cubana? Que esto está bastante polémico aquí en la comunidad latinoamericana en Miami y me gustaría conocer tu opinión sobre esta vacuna. bueno, yo ante todo quiero pedirle, voy a hacer una súplica a todos los venezolanos que no se vacunen con esa vacuna cubana, la Abdalá. Esa vacuna cubana, José Antonio, no la conoce nadie, no sabe qué tiene, no tienen, perdón, es que tengo un problema, no sabe qué tienen, y realmente es un peligro que utilicen a los venezolanos como unos conejillos de India para probar una vacuna que se desconoce. La Organización Panamericana de la Salud le ha pedido a Cuba que publique en revistas científicas los ensayos y las fases que han realizado de prueba de esta vacuna y no lo han hecho. Y realmente nadie conoce cómo la elaboran, qué contiene esa vacuna. Realmente esta vacuna parece que no es ni siquiera una vacuna. Y me parece gravísimo que Cuba ya envió un primer lote de esas vacunas a Venezuela y las están utilizando para vacunar hasta niños y están haciendo planes de vacunación en las escuelas de una vacuna que nosotros no sabemos qué efectos pueden ocurrir después de ser inyectadas. A mí me parece que es uno de los actos más viles que ha cometido y que está cometiendo y que va a seguir cometiendo el régimen de Nicolás Maduro, porque tú sabes muy bien, José Antonio, que una vacuna que no ha recibido la aprobación de la Organización Mundial de la Salud no debería de ser utilizada. Nosotros no sabemos qué tiene, no sabemos la efectividad que tiene y hay una cosa más grave. Es una vacuna de 3 dosis. Dicen que llegaron a un acuerdo por 12 millones de vacunas, pero si son 3 dosis, estaríamos hablando de 45, 46 millones de vacunas que tienen que adquirir y es muy probable el riesgo, el doble riesgo de que los vacunen y después no los vuelvan a vacunar con esa vacuna, porque Mm. tendrían que pagar, cuesta $15 cada vacuna de esa, comparando con la de Johnson Johnson, que es de $3 y una dosis, imagínate el absurdo. Y eso de pagar 15, si van a vacunar a las 12 millones de personas que primeramente le van a poner la primera dosis, valga la redundancia, entonces estamos hablando de que tendrían que pagar 540 millones de dólares por unas vacunas que nadie sabe de qué está Ahora, hecha ni ya cómo la están elaboraron. vacunando con esa vacuna, pues yo tengo entendido que esa vacuna está en fase 2. Todavía falta la fase No, 3 sí, con pacientes bueno, esa cubanos. vacuna, bueno, te digo que ya ese acuerdo lo hicieron la semana pasada Ok, pero el y el acuerdo es man, una cosa para, me imagino, para traer la vacuna, pero la pregunta es si ya están vacunando en no, Venezuela, no, no, porque es yo tengo que la sensación de que esa Cuba, vacuna todavía, como tú dijiste, están en fase experimental dentro de Cuba, y no, no, en fíjate, Venezuela las Cuba, vacunas que ya, se están administrando son la rusa y la china. no, no, no,
el mismo régimen anunció cuando firmó el convenio la señora esta Rodríguez que ya les habían mandado vacunas por adelantado a Venezuela y eso fue el jueves y este martes, esta semana, comenzaron a vacunarlo, a vacunar a las personas. Lo estoy diciendo porque ellos lo anunciaron. Y esto es gravísimo, porque como te estoy diciendo, tú tienes conocimiento de que esa vacuna está en la fase 2 sin saber de qué está hecho ni nada, de qué está hecha. Y fíjate que ya están probándola con los venezolanos, probándolo. Los propios ratoncitos de laboratorio, utilizando a los venezolanos de ratones de laboratorio, José Antonio. Y eso no debe ser porque están planificando y que para octubre hasta vacunar a niños en sus centros educativos. Y todo eso solamente tiene como objetivo tapar la boca, bajar la presión que tiene ese régimen en cuanto a la obligación de vacunar al pueblo y decir, no, ya yo te vacuné con esta vacuna. ¿Qué tiene esa vacuna? ¿Quién sabe cuál es la eficacia de esa vacuna? Cuando la anunciaron dijeron que era de un 92%. 92%. Ni siquiera ha terminado su segunda fase. ¿Cómo saben eso? ¿Dónde están? ¿Por qué no escuchan a la Organización Panamericana de la Salud que les ha dicho que tienen que publicar en revistas científicas el contenido de esa vacuna, los ensayos que han hecho? Eso Sí, no puede ciertamente, ciertamente es peligroso. Pero fíjate, lo mismo pasó con la vacuna Sputnik al principio y la vacuna Sputnik se está usando en múltiples niveles mundiales y yo no he ido de efectos adversos ser. mayores de parte de la vacuna rusa, ¿no? Pero nosotros vamos a comparar a Rusia con Cuba. No, 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 yo no la Ay, estoy pues si los comparando, médicos Fernando, cubanos han salido, te estoy los diciendo médicos que... cubanos, Ujú. es que los médicos cubanos han salido al exterior y los han regresado por ineptos, porque no están en pleno conocimiento de absolutamente nada. Eso es como que si nosotros mañana vamos a comprar una vacuna hecha en Haití. Ahí no tienen capacidad Sí, para desarrollar una vacuna esos cubanos. sí. Si la tienen ahora es para tratarla de probar con los venezolanos. ¿Por qué Maduro no se inyectó esa vacuna cubana? ¿Por qué Bueno, están viajando aquí a Estados Unidos los mismos chavistas para inyectarse la Pfizer? ¿Por qué echaron para atrás la AstraZeneca para después venir porque que era peligrosa, para después venir a vacunarse con la vacuna cubana los venezolanos? La AstraZeneca vacunaron a la reina Isabel de Inglaterra, chicos. Por bueno, favor. vamos a esperar que empiece la vacunación, si es que es así, para estar seguros de que la vayan a terminar usando, ¿no? Yo sé, porque tengo referencia de gente allá que se ha vacunado, que la han vacunado con la de Sinopharm, China, y con la vacuna Sputnik. Eso es lo que yo sé. De la Abdala sé que han mencionado mucho, pero yo no he oído a nadie que me diga me pusieron una vacuna cubana. Así que Bueno, esperaremos a ver. comenzaron este martes. Bueno, Y yo les pido a los venezolanos que no habrá se que esperar. vacunen ni lleven a sus hijos a vacunarse con una vacuna que es experimental, que está en ensayo. Bueno, Yo se los pido está de bien, verdad que no está lo bien. hagan. Yo creo Y que mira que el mensaje es yo válido fomento porque, la vacunación. ¿cómo? Yo creo que hay que fomentar la vacunación, pero espérate. No podemos decir a la gente que se Claro, vacune con claro, cualquier sin cosa. duda alguna. Y hay que acelerar la Pero vacunación. yo quería, este, después de esto, aclarado el punto de la alarma que tengo y de la súplica que hago, Ok, que tú me disipes dudas sobre otra alarma y otra situación peligrosa, que tiene que ver con la nueva variante Delta, que yo sé que te han requerido mucho los últimos días para sí, que tú les comente a la gente, porque incluso están diciendo, José Antonio, que las personas que están vacunadas, full vacunadas, también tendrán que utilizar de nuevo las mascarillas, aunque yo pienso que debería de ser algo más localizado, ¿no? Donde haya algún brote,
utilicen mascarillas. Pero quiero escuchar tu opinión. Bueno, si esperamos pues, que haya un brote, ya es demasiado tarde. O sea, la mascarilla y las técnicas de prevención, de contención de cualquier epidemia, tienen que hacerse antes de que aparezcan los casos. Después que aparezcan los casos, pues ya la prevalencia comunitaria es muy alta, ¿no? Hay mucha preocupación porque esa variante Delta originada en la India se salió rápidamente de la India, se ha ido a Australia, se ha ido a Nueva Zelanda, se fue a Inglaterra y después que los ingleses estaban tranquilos porque sus cifras estaban bajando, las cifras comenzaron a volver a subir y eso ha traído pues bastante preocupación. De hecho, retardó la apertura total de las actividades humanas y comerciales en el Reino Unido precisamente por el temor de que una apertura prematura creara una nueva brote epidémico con una variante no bien conocida. Ya sabemos que es mucho más infecciosa, 60% más infecciosa y mucho más letal. Es decir, a aquellas personas que se infectan con la variable Delta tienen mucho más chances de morir de COVID que las que se enferman con la variante anterior. Entonces la alfa, que era la que estaba. Entonces ahorita hay mucha preocupación y más en Estados Unidos, donde hace 4 semanas solamente el 15%, el 20% de los casos nuevos eran de la variante Delta. Hoy representa el 55% de los casos nuevos es de la variante Delta y antes se circunscribía a 3 estados y hoy está en los 50 estados. O sea, en todos los estados de los Estados Unidos ha habido casos nuevos con la variante Delta. Lamentablemente en algunos estados, sobre todo del sur, los porcentajes de vacunación son muy escasos, en particular entre la gente joven, pero también mucha gente en la población más susceptible no se ha querido vacunar en Luisiana, en Wisconsin, en muchos de estos estados del sur. Por diversas razones, ya lo hemos hablado en otras oportunidades. Eso crea un marco enorme de preocupación porque allí se está gestando no solamente un nuevo brote epidémico con la variante Delta, y ya hay la Delta Plus, o sea que el virus sigue mutando, sigue acelerando su ritmo de modificaciones y en cualquier momento podemos pasar el susto de que nos informen de que hay una variante contra la cual la vacuna no es efectiva. Y debe estar trabajándose en eso porque ya varias personas conocedoras e involucradas en la industria de las vacunas han dicho que probablemente para el otoño o el invierno de este año se necesite un refuerzo con una nueva variante, con una nueva versión de la vacuna para atender estas nuevas variantes que están apareciendo. O sea que no hemos salido de esto, hay mucho motivo para celebrar este 4 de julio, hay un gran entusiasmo porque mucha gente ya se está quitando las máscaras, pero el enemigo está allí, insidioso, y está tomando ventaja de esas poblaciones que no se han vacunado. Así que si nos escuchan, vayan y vacúnense. El resto del mundo está desesperado por la llegada de las vacunas y en los Estados Unidos las vacunas se están quedando frías en los supermercados, en las farmacias. Ya no hayan qué aviso poner para que la gente vaya a vacunarse y la gente sigue creyendo que esto ya pasó. Y esto no ha pasado y el virus sigue allí desarrollándose cautelosamente en estas poblaciones no vacunadas. Entonces, eso es lo que les puedo decir. Hay que vacunarse con la vacuna que esté disponible, siempre y cuando sea una vacuna aprobada por autoridades certificadas y una vacuna que ya haya publicado resultados de eficacia y de seguridad, como ha hecho todo el planeta. Entonces, bueno, esperaremos que los cubanos, si es verdad que tienen una vacuna, hagan el procedimiento que hay que hacer para legitimar esa vacuna. Si la tienen, yo me imagino que lo lógico es que la publiquen y certifiquen su vacuna antes de ir a dársela a los venezolanos. Esa es mi posición. Lo otro que quería contarte es esta tragedia que ha pasado aquí en la Florida y que está cada día adquiriendo una magnitud más grande, no solamente por el dolor, por la dificultad del proceso de rescate, sino porque ha, de una u otra manera, a mi juicio, Fernando, levantado una ola de sospecha sobre una enorme cantidad de edificaciones que aparentemente no están precisamente en muy buenas condiciones de seguridad.
Y eso tiene preocupado a un gentío, porque no solamente la gente que es propietaria de las viviendas o que viven allí, sino mucha gente que viene de todas partes del mundo a alquilar esas viviendas para, para pasar vacaciones aquí. Y eso evidentemente trae una cantidad de afectación de la economía local. ¿Cuál es tu impresión de lo que ha pasado? ¿Cómo ves tú cómo se ha difundido la noticia allá en tu área del país? Y si tienes alguna pregunta en relación con esto, que en un momento dado yo te pueda decir, producto de las noticias locales. Bueno, primero te voy a decir que hoy acaban de, quizá en este mismo momento, están evacuando a unas personas en un edificio, un condominio en North Miami, porque en enero pasado un ingeniero dijo que la estructura de ese condominio, bien grandote que es, era peligrosa, estaba en mala situación, incluso también lo que era la parte eléctrica del edificio. Si estamos hablando de que eso fue en enero y hoy estamos en julio, ¿por qué eso no evacuaron a esas personas en enero? Ahora tenían que esperar, pregunto, que colapsara, se desplomara un edificio en Surfside para evacuar a los de este edificio en North Miami Beach, que dicen que tiene daños estructurales. Vamos a recordar, mira, esto es una crónica, José Antonio, de un colapso anunciado. Una crónica que comenzó 10 años después, fue la primera vez que lo detectaron, 10 años después que ese edificio fue construido en 1981. Ese edificio en Surfside, que se desplomó el 24 de junio a la 1:30 de la madrugada. Porque un señor, Shimon Udonsky, que él es profesor de tierra y ambiente de la Universidad Internacional de Miami, de la FIU, de Florida, él presentó un informe en el 2020 citando información de principios de los años 90 de que este edificio se estaba hundiendo. Y ya para 2018, cuando un señor, Francisco Maravito, un ingeniero, hace un estudio, él concluye que hay grandes problemas con la impermeabilización del edificio y que estaba desmoronándose las columnas y las vigas. Y nosotros sabemos que eso son los componentes de las bases de un edificio. Cuando las columnas se agrietan y se desmoronan, se cae el edificio, porque ese es el sostén de esas estructuras. Y él lo advirtió en el 2018 y dijo que si esto no lo reparaban, exponencialmente se iba a deteriorar más con el tiempo. Y fíjate que el 9 de abril pasado, bueno, Maravito dijo que la reparación en esa oportunidad era de casi de $9 millones. Y el 9 de abril pasado, el presidente de la Junta de Condominio de ese edificio que ya no existe, que se desplomó, el presidente de la Junta de Condominio, Jan Udnik, él envió una carta a todos los propietarios del condominio, diciéndoles, explicándoles la situación en que se encontraba la estructura del edificio y comentó que el deterioro del concreto era de semejante magnitud que estaba en riesgo el edificio. Y todo lo hizo como para justificar una evaluación que le hicieron de los gastos que tenían que
a enfrentar los dueños del edificio, de los condominios, que era de 15 millones de dólares. O sea, pasó de 8 a 15. De los 8 de Maravito, estamos hablando de 3 años. Si a ti te están diciendo esto y ya han visto que desde hace tantos años hay una denuncia, ¿por qué no se hizo nada? ¿Quién fiscaliza eso? Es más, José Antonio, yo no dudo que hayan habido dueños, propietarios de esos apartamentos que les informaron eso, lo vendieron y se fueron, pero no le dijeron a la gente que estaba comprando el problema que tenían. Eso es factible. Mira, ahí hay una señora que ha aparecido en los medios de comunicación, se llama Ileana Monteagudo, cubana, y ella se salvó milagrosamente y compró el apartamento en diciembre. O sea, dijo que no lo había disfrutado nada. Yo te aseguro que si a esa señora le informan todo lo que ha venido ocurriendo y todo lo que se sabe de ese edificio, esa señora no hubiera comprado ese apartamento, José Antonio. Entonces aquí estamos en presencia de algo grave, de que tienen que atender en Miami y en la zona del sur de la Florida lo que es la construcción de los edificios ahí. Mira Ahora que yo también hay algo escuché primero. particularmente grave, yo no sé si tú sabías esto, ¿no? Aquí se presentó la situación de si el condado había sido notificado de las fallas estructurales y de las reparaciones que requería ese edificio. Cuando ellos hacen la evaluación y vienen estos ingenieros y evalúan el edificio y dicen, señor, esto corre peligro, aquí hay problemas estructurales, esto tienen que hacer una inversión millonaria en reparar este edificio, pero el condado no fue informado. Es más, no era obligación legal informar eso. Esto era una comunicación casi que privada entre los ingenieros consultados y la junta de administración del edificio. Entonces, una de las cosas que se está proponiendo por ley es que se cambie un poco la actual legislación que haga que cuando cualquier entidad, por alguna razón, encuentre un peligro para la comunidad del edificio, no solamente se informe a la Junta de Condominios, se informe al condado para que el condado tome las acciones necesarias para que esas reparaciones se hagan tan pronto como sea posible, porque esto es parte de eso. El año Claro. pasado se han debido ver, bueno, el año pasado ya había oído las excusas de que el año pasado por la pandemia fue difícil pues orquestar un proceso de esto y quizás eso hizo un retardo doloroso de un año en atender ese problema y por supuesto ya este año fue demasiado tarde pues. Pero a mí me Pero parece que hay algo más grave, José Antonio. Cuando el señor ingeniero advirtió sobre la grave situación de este condominio, fue otra persona, otro técnico, creo que se llama Ross Prieto, y hizo una evaluación y les dijo a la gente que estaba en perfecto estado. sí, sí. Cuando se ven las fotos, incluso de Maravito, que se ve todo deteriorado, ¿cómo es posible que esa persona haya dicho que está en buen estado cuando no era así? Porque aquí podemos estar hablando también de corrupción. Yo no conozco bien el caso, ¿no? Pero si eso es así, o ese señor es un inepto, o ahí hubo cierto interés de que se mantuviera eso así, porque sabes algo, creo que la persona que vive en el penthouse tenía que pagar como que eran $300,000 de los 15 millones y los otros apartamentos como $80,000. Tampoco es una cuestión de que yo tengo el dinero y lo saco. O sea, es una situación bien grave y bien delicada. Y yo creo que ahorita que viene una evaluación de los edificios de 40 años en el sur de la Florida, te aseguro que ahí va a salir un montón de edificios que están en mal estado. Es más, también, yo he tenido contacto con lo que he venido escribiendo,
que me han dicho, mira, que hay un condominio que acá lo levantaron y ahí mismito ya tenía fallas. Entonces hay problemas. Yo recuerdo, José Antonio, que cuando yo vivía en Miami hace muchísimos años, hace 17 años, yo vi un terreno baldío y después pasaba por ahí, vi que estaban haciendo como un relleno, como no sé qué le echan, parecía un montón de basura. Y mira, en lo que menos que canta un gallo, ya había un condominio ahí levantado. Pero así, y tú sabes que Miami, el área de Florida, muchos eran terrenos pantanosos que le han ganado a base de este tipo de forma de fabricar, ¿no? Como rellenos, la tierra, y después siembran unos árboles como un ornamento, pero realmente no tienen ni siquiera esos árboles unas raíces a veces para ni siquiera soportar un ventarrón. Entonces, ahí tienen que ser específicamente, porque también lo dicen los ingenieros, el tema del ambiente, del mar, de estar cerca del mar, también ocasiona daños y erosiones a las estructuras de los edificios. Entonces, tiene que ser aún más, estar más atentos, más vigilantes. Y te digo, el área del sur de la Florida está muy por encima del resto de Estados Unidos en cuanto a la construcción de viviendas y edificios de condominio, pero muy por encima en promedio. Entonces, ahí se requiere lo que tú dices, tiene que haber una legislación y una obligación incluso de los dueños propietarios de esos apartamentos, cuando los vayan a vender, suministrarle la información a las personas que lo van a comprar de todo lo que sucede ahí en Miami. Bueno, yo me convertí en un damnificado, para decirlo así, de el huracán Andrews 10 años después que pasó el huracán Andrews, porque cuando yo me compré un townhouse ahí y había un sub porque no hicieron unos techos en ese condominio y perdieron la demanda y yo tuve que pagar una cuestión que ocurrió 10 años antes que yo vivía ahí. Y cuando yo llamé a una abogada para decirle, mira, tengo este problema, entonces la mujer me dijo, no, usted perdió eso. Y yo le dije, pero bueno, no estamos en Estados Unidos. ¿Y tú sabes lo que me respondió José Antonio? No, Miami no es Estados Unidos. Así mismo. Una respuesta muy mayanera, mayamera. Bueno, así Mira, mismo chico, me oye, pero de verdad que ha sido desesperante para los familiares ansiosos por alguna respuesta y eso. Esta semana, el jueves, tuvimos al presidente Biden aquí, que vino pues de una u otra manera a manifestar su pesar por la tragedia y a expresar toda la solidaridad y la colaboración del gobierno federal en atender los elevados costos que esto ha traído para esta zona. De hecho, le escuché a la alcalde de Miami-Dade decir que fuera de lo que se ha gastado en los peores huracanes, este ha sido el gasto más alto en materia de rescate y asistencia que ha tenido el condado que no haya sido relacionado con un huracán, ¿no? Interesante, pues. Mira, yo quiero de verdad resaltar el trabajo de la señora alcaldesa del condado Miami-Dade, donde yo viví, por cierto, en ese condado. Quiero resaltar el trabajo de esas personas, de esos rescatistas, de esos bomberos que están ahí arriesgando su vida. Quiero también resaltar la presencia de los topos de México, los latinos presentes ahí, los de Israel, creo que Chile, me comentaste, y, y la presencia del presidente de Estados Unidos. La respuesta inmediata del presidente Joe Biden, quien el mismo día que se enteró de eso, ordenó ayuda federal al condado de Miami-Dade. Igualito que hizo Donald Trump con Puerto Rico, que todavía están esperando que les envíen el dinero que les... Porque tú sabes que el papel toalé no solucionaba los problemas ahí, el papel toalé que le tiró
a la gente, al Así señor es, Trump, así aquí es. en Puerto Rico. Bueno, ha sido muy extraordinaria la tarea de los rescatistas. Han venido de todas partes del mundo y de otros condados a asistir en esta tarea tan penosa, que es recoger piedra a piedra, buscando restos humanos que obviamente pues ha devastado a todo el que en un momento dado ha tenido la oportunidad de ver los rostros de muchas de las personas que han perecido en esta tragedia. Y bueno, vamos a ver qué consecuencias trae para la reglamentación aquí en el condado, las conclusiones a las cuales se llegue de qué falló, qué parte de los procesos de inspección y regulación falló para que se haya dejado que esta edificación llegara a ese extremo de deterioro, que se desplomara así. Yo he escuchado comentarios de expertos en este tipo de cosas y dicen que ellos nunca han visto un edificio que fuera expresamente demolido se haya desplomado así. O sea, en las Torres Gemelas, pero le pegaron 2 aviones completos. Pero una cosa así que espontáneamente haya habido una falla estructural de esa magnitud que haya producido un desplome tan grande de 2 torres, oye, la gente experta en eso está sorprendida, e incluso aquí está una Comisión Nacional de Ingeniería que parece que atiende todo este tipo de desastres, tratando de entender, porque va a ser muy importante pues el concluir exactamente cuál fue la secuencia, porque no es posible que haya una sola causa que hizo esto, sino que es probablemente una concatenación de situaciones y de problemas que ha traído eso. Bueno, vamos a salirnos un poquito de la Florida, aunque no tan lejos, porque acuérdate que el expresidente vive aquí en la Florida, y vámonos a esta notición que aconteció esta semana de cómo el Chief Financial Officer, el segundo de a bordo de la organización Trump, salió esposado de sus oficinas. ¿Qué te parece? Bueno, aquí tengo los cargos. Se levantaron cargos a la organización Trump, en total 15 cargos, que incluye un esquema de fraude fiscal penal, falsificación de registros comerciales, no pagaban impuestos sobre beneficios. Y está esa persona, Allen Weisselberg, que es clave en este tema porque que es como el guardián financiero de los negocios de Donald Trump. Un hombre, José Antonio, que tiene 50 años trabajando para la familia Trump, primero con el padre y después con el padre del expresidente y después con el presidente y el expresidente y hasta incluso con los hijos adultos que tiene. Y fíjate que este hombre, que se sabe todos los secretos de Donald Trump, ha sido muy elogiado por Trump siempre. Decía que él llegó a decir que el señor Weisselberg era capaz de hacer todo para que todas las cosas funcionaran muy bien, ¿no? Para él, ¿no? Y fíjate, aquí yo creo que lo interesante de este tema es que si bien es cierto que la acusación en este momento se basa en el esquema tributario de la organización de Trump, aquí podemos sentar las bases para una acusación ya más dirigida hacia el expresidente Trump, porque como muy bien trataron de decir los fiscales de Manhattan, el señor Cyrus Vance Jr., hablar de un, una acusación contra la organización Trump es casi una acusación contra Donald Trump, porque nadie puede pensar que las cosas que estaban pasando dentro de esa organización, Trump no las sabía. Ese cuento se lo dejamos a las chavistas allá en Venezuela que decían que Hugo Chávez no sabía lo que estaba pasando ahí. Entonces, aquí tenemos un problema, nosotros no, los de la organización Trump, que vamos a ver hasta qué punto llega la lealtad de Weisselberg con la familia de Trump, porque lo que él nunca se imaginó, que trabajando con Donald Trump, que después fue presidente,
iba a ser esposado, le iban a tomar sus huellas digitales y acusados de delitos graves. Hay delitos que él tiene que enfrentar que son hasta de 15 años de cárcel, José Antonio. Y eso, para un hombre de 73 años de edad, es muy complicado. Y ahí puede entonces llegar a un acuerdo con la fiscalía, que eso pudiera ocurrir y comenzar a cantar. Es que Sí, eso es probablemente lo que la fiscalía está pretendiendo. Tengo entendido que probablemente hayan tratado de negociar con él eso, pero necesariamente pues el hombre aparentemente no pensó que se llegara a los extremos que se llegó y ahora está detenido y preso y enfrentado a cargos que, como tú dices, pueden enviarlo a prisión por un buen tiempo. Y ahí entonces a esa edad, con ese deseo de vivir sus mejores años de vejez en compañía de su familia y disfrutar un poquito del bienestar económico que logró a través de la organización Trump, tener que ir a la cárcel por mantener un silencio en relación a las posibles influencias de su jefe en todo esto. Entonces, no sé, es posible que veamos nuevos acontecimientos. Vamos a ver qué pasa en relación con esto. Por otro como lado siempre, está... Uh-huh. como siempre, nosotros aquí no estamos señalando que son culpables. No, Nosotros estamos hacemos reseñando una noticia y expresando nuestra opinión de lo que puede o no puede pasar. exactamente. No sabemos qué va a pasar ni cuál va a ser el desarrollo de esto. Son noticias que están en la palestra pública y nosotros lo que hacemos es comentarla y expresar nuestras opiniones. Por Exactamente. otro lado está el nombramiento de una comisión para investigar el ataque al Capitolio y el nombramiento de la señora Cheney dentro de ese comité y bueno, la amenaza de su propio partido republicano de sancionarla si ella participa en la investigación. Esto es penoso, chicos. Esto es penoso lo que está pasando con el Una partido grosería. republicano. La incapacidad de entender la importancia histórica de que el mismo partido republicano critique y enjuicie a aquellos responsables de algo que nunca había pasado en América. La invasión violenta y delincuencial del Parlamento con intenciones de negar el contagio de los votos de una elección ya certificada por los diferentes estados. O sea, una cosa insólita, ¿no? Y que incluso pretendía atentar contra la vida de los mismos representantes y senadores republicanos, y ahora ellos, por congraciarse con las posiciones extremas del Partido Republicano, entonces ahora ellos no quieren tocar a esta gente, como que si esto fueran... tú sabes que la versión de ellos es que ellos no entraron agresivamente ni violentamente, que ellos fueron a visitar el Parlamento, pues ellos fueron Sí. en un tour a ver cómo Un eran los tour. pasillos, querían ver las oficinas de la Pelosi, para tomarse unas fotos allí, o Por sea, eso la cualquiera llamada. cree que eso era un tour de turistas que estaban haciendo, ¿no? Bueno, realmente es vulgar, es grosero. La posición, por ejemplo, del jefe de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, un hombre que lo que hace es obstruirlo todo para que nadie gobierne, no le interesa lo que le pasa a los estadounidenses, ni las necesidades que tiene el pueblo. Negó en el Congreso, en el Senado, paralizó, pues, detuvo la creación de una comisión de investigación independiente sobre este acontecimiento tan grave que tú estás describiendo. Ocurrió el 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos, en Washington. Y después se presenta este señor Kevin McCarthy, que es también el jefe de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, prácticamente amenazar a las personas de su partido que participen en una investigación en el cual hubo muertos, en el cual se trató de socavar la democracia, incluso de acabar con un proceso final para unas elecciones Sí. presidenciales, el último trámite de esas elecciones. Y tenemos que estos tipos
estos tipos, tanto O'Connell como McCarthy, ellos, unos días después, pocos días después de ese asalto al Congreso, a la sede del Congreso, que es el Capitolio, ellos se pararon ahí, enfrente de todos esos congresistas, y responsabilizaron a Donald Trump de eso que ocurrió, tanto McConnell como McCarthy. Y ahora sucede que no quieren que investiguen. ¿Por qué ese cambio? McCarthy, yo entiendo que no quiere que le pregunten bajo juramento por ningún hecho la conversación que tuvo con Donald Trump ese día, que le pidió que retirara a los violentos del Congreso. Él no quiere declarar eso bajo juramento. Y a mí me parece grave, insultante, que estos señores estén ahí en un Congreso y echándole la espalda a los miembros de la policía del Capitolio, que muchos arriesgaron su vida y hasta mataron a uno. Y cuando se paran ahora a hablar, culpan más a la policía que a los tipos que asaltaron. ¿Vale? Bueno, yo lo que espero es que, como debería pasar en el proceso democrático, es que la inmensa cantidad de gente decente republicana no vote por ellos en las próximas elecciones y haya un refrescamiento de estos políticos. Porque si la mayoría de los republicanos sigue votando por estos personajes, va cada vez más a polarizarse esta situación terrible que tenemos en un país que cada día más necesitamos la unión de todos para enfrentar los retos rusos, los retos de China, los retos de otras naciones. Necesitamos modernizar nuestra economía, modernizar nuestra infraestructura, educar mejor a nuestra gente, mejorar la calidad de la medicina y de la salud en los Estados Unidos. Tenemos muchos retos por delante que necesitan la participación de ambos partidos y de la mayoría de la población. Y con estas posiciones politiqueras, francamente, pone en peligro esa recuperación económica y esa capacidad competitiva que vamos a necesitar en las próximas décadas para, mira, la amenaza tecnológica, empresarial, industrial de otros países está allí. Podemos en un momento dado llegar a perder el liderazgo que hemos tenido durante todo el siglo XX. Entonces no es cuento, bueno, este país necesita la colaboración de todos para poder enfrentar ese reto. Así es que bueno, mira, ¿cómo vas a pasar tú este próximo fin de semana, que es nuestro 4 de julio? Vamos a celebrar la independencia con optimismo, mira, con muchos millones de personas vacunadas, y los que no se han vacunado, vacúnense, no sean antisociales. ¿Cuál es la cosa, no? Pero bueno, ¿dónde vas a estar? ¿Vas a celebrar tus fuegos artificiales o no vas a salir? ¿Te vas a quedar en tu casa? Yo voy a celebrar, son los juegos y no son los artificiales. Los juegos. Mira, los días que quizás tenemos más trabajo, nosotros, yo que trabajo en la Major League Baseball como productor de video, precisamente son esos días. No, yo no soy comentarista, estoy en la producción de video. Bueno. Los comentaristas hablan y se van, pero nosotros trabajamos mucho ahí. Entiendo. Pero mira, de verdad que me siento feliz de que este 4 de julio tengamos más esperanza para un mejor futuro que el 4 de julio del año pasado. Sí. Porque si bien es cierto que está la Delta ahí al acecho y todo, no podemos ni siquiera imaginar lo que hubiera pasado de continuar el otro señor en la presidencia. El 4 de julio del año pasado estábamos con mucho miedo por el virus y con la actitud del presidente ante el virus. Eso eran dos miedos que tenía el pueblo americano. Hoy tenemos un nuevo presidente que está rindiendo efectivamente su trabajo, que está produciendo resultados, y el virus debería ya estar bajo control si nos hubiéramos vacunado todos, pero por lo menos, bueno, todavía tenemos acá
un problemita con eso. Bueno, Fernando, estamos llegando al final de este programa de hoy. Por cierto, que por ahí vienen las Olimpiadas, así que vete preparando porque también vamos a la próxima semana a hablar un poco sobre lo que puede pasar en Japón, donde van a lanzar una olimpiada con gente de todas partes del mundo y ellos no se han vacunado como deberían. Así es que fíjate tú que ahí hay un potencial de riesgo que veremos cómo se desempeña. Yo Bueno, nunca pensé que iban a hacer esos juegos. Nunca. bueno, pero aparentemente los intereses económicos fueron muy fuertes, Fernando, y las pérdidas hubieran sido millonarias si ellos no hubieran hecho esos juegos. Así es que tengo entendido que los juegos van sí o sí. Bueno, amigos, muchas gracias a todos ustedes por tenernos pendientes cada semana para escuchar estos comentarios que los ayude a ustedes de una u otra manera a reflexionar sobre lo que ha pasado en esta semana. No dejen de visitar nuestra página en lamira.net, donde están estos y otros programas, en nuestro canal de YouTube. Participen, opinen y denos su opinión en relación a lo que nosotros planteamos aquí. Y de nuevo, recuerden la advertencia de Fernando en relación con la vacuna cubana. Si se las ofrecen, traten de evitar y tratar de ponerse otra vacuna, porque aparentemente esta vacuna no está certificada, no han probado su efectividad y menos su seguridad. Así es que ojo con eso a la población venezolana allá y a la población venezolana en todas partes del mundo también. Esperamos también la celebración del 5 de julio, el Día de la Independencia de Venezuela, el día lunes, y el 4 de julio estaremos 24 Y el horas 20 de julio adelantadas. de Colombia. Y Ah, el sí. 20 de julio de Oye, Colombia. julio es el mes de independencia, ¿no? Parece que Y nació, y julio, nací yo. en julio pasaba algo en el mundo que tantos países escogieron ese mes para declarar su independencia, pero bueno, es Mira, fantástico grandes eso. acontecimientos. Mira, los estadounidenses llegaron el 20 de julio a la luna. Por eso te digo que Nací yo es un mes el 20 de fascinante. julio. Bueno, amigos, vamos a despedirnos porque si no, si dejo a Fernando aquí hablando de su cumpleaños, vamos a pasar un par de horas más aquí. Así que muchas gracias por su sintonía y seguimos viéndonos aquí en Opiniones en la Mira. Muchas gracias y hasta la próxima semana.